Buenas tardes, nos encontramos con la profesora Marta Duitama de la institución educativa agroindustrial La Pradera. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, sí, señora. Profe, le voy a realizar las siguientes preguntas. La primera sería, ¿qué estrategias se utilizan para desarrollar habilidades prácticas en los estudiantes de básica primaria? Bueno, en mi curso grado tercero, este año tengo niños con discapacidad, tengo niños que aún no están alfabetizados y niños de comportamientos que aún están en verificar para algún diagnóstico de comportamiento. ¿Qué se utilizan? Se utilizan actividades prácticas en matemáticas la mayoría de las veces que se puedan tocar, ¿sí? Los niños pueden manipular elementos. Se utiliza también muchísimos videos por el niño que tiene autismo, entonces se ayudan para reforzar tanto la parte kinestésica como la parte auditiva y la parte visual. Y en la mayoría de las veces de geometría se utiliza material concreto. Listo, profe, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo se fomenta la autonomía del estudiante en el contexto rural? Pues la autonomía en el contexto rural, pues igual que en el contexto urbano, los niños son iguales en tanto de su forma de actuar, de ser, de pensar. Y los contenidos son los mismos, tanto en el rural como en el urbano. La autonomía, pues se les deja a ellos presentar sus propias que son entusiasmos o emociones que tengan, que las expliquen. Se les permite bastante que ellos participen en clase, que pregunten lo que ellos no entienden. Ok. Otra pregunta es, ¿qué estrategias se utiliza para fomentar la curiosidad y la exploración de los niños? Bueno, pues a esta edad la mayoría de las cosas le causa curiosidad a los niños. Y la mayoría de las estrategias y las actividades que se hacen en el salón y en las diferentes áreas, pues para los niños es una curiosidad, ¿cierto? Por ejemplo, un concéntrese, cualquier juego de mesa, pues por primera vez es curiosidad y ellos quieren explorar cómo, pues siguiendo reglas, preguntando cómo se hace. Y si les gusta, pues entonces se vuelve a presentar esa misma actividad. Okay. ¿Qué es el aprendizaje por proyectos y cómo se aplica? Bueno, el aprendizaje por proyectos no es que se esté aplicando aquí en el salón. El aprendizaje por proyectos se basa pues en que los niños desarrollen todas sus actividades solamente nosotros orientando, o yo que esté orientando, y que ellos empiecen para llegar a un producto, pero como tal los niños son muy pequeños para tener actividades por proyectos. Sí. ¿Cómo se utilizan las tecnologías de la información y la comunicación en el aula de contexto rural? Sigo insistiendo, en el aula del contexto rural sigue siendo en el mismo contexto urbano. Acá en el colegio tenemos una sala de tecnología, tenemos una hora de tecnología semanal. Gracias a Dios los niños, como es un curso pequeño, cada uno tiene su propio computador. Siguen instrucciones, ya saben manejar los computadores, a veces se hacen investigaciones por internet o se les enseñan las diferentes partes primero con las partes del computador y sus funciones, luego pues todo lo de Office, ¿cierto? Word, PowerPoint y lo que le digo, averiguar por internet, hacer pequeñas investigaciones. ¿Qué estrategia se utiliza para desarrollar el pensamiento crítico en sus estudiantes? Esta se utiliza más que todo en lenguaje. Porque en lenguaje tenemos el proyecto de plan lector, donde se hacen lecturas con las tres habilidades lectoras, la textual, la inferencial y la crítica. Entonces, aquí en el salón especialmente tenemos tres cubos que utilizamos de dados. En cada cubo, uno lo tenemos para lo que le digo anteriormente, textual, preguntas textuales, otra para preguntas inferenciales y otro tercer cubo para las preguntas críticas, y se hacen las preguntas de cada uno y los niños tiran su cubo y la pregunta que les salga de la lectura que hayamos hecho en el salón. Listo. Otra pregunta es, ¿cómo se organiza el espacio físico del aula
para fomentar el aprendizaje colaborativo? Por grupos. En el grupo generalmente se trabaja como son grupos pequeños, se trabaja con 3 estudiantes, máximo 4, pero ya 4 no, hablan demasiado, entonces 3 estudiantes para un trabajo en grupo. Listo, sí, señor. ¿Qué estrategia se utiliza para involucrar a la comunidad local en actividades pedagógicas y culturales? Bueno, en la actividad cultural aquí por el colegio se hace el Día de la Familia. Este año hicimos una actividad de un reinado con vestidos hechos en material de reciclaje. ¿Quiénes hacían esos vestidos? Pues los padres de familia. Y ellos ayudaban a buscar los elementos que necesitaban de reciclaje para hacer esos vestidos. El desfile se hizo a nivel desde preescolar hasta grado 11, incluyendo todas las sedes. Ok. ¿Qué instrumentos de evaluación utiliza para medir el logro de competencias, así como el aprendizaje adquirido por parte de los estudiantes? Bueno, la evaluación en este grupo es formativa. Entonces, ¿qué es formativa? Se les califica absolutamente todo lo que hacen en el salón, y con los niños con alguna discapacidad pues se les califica el mínimo logro que ellos alcancen. Entonces, cualquier cosa que ellos hacen, desde una actividad solitos en el salón a una actividad de tarea de clase, todo absolutamente se les califica. Okay. ¿Qué estrategias utiliza para abordar las dificultades de aprendizaje? Todas las actividades que se hacen, las evaluaciones previas, talleres, tienen una actividad también de recuperación. Entonces ellos pueden recuperar todas y cada una de las notas que hayan tenido bajitas. Al final de cada periodo se hace una semana de planes de mejoramiento para los niños que no hayan alcanzado sus logros básicos, los DBA básicos. Listo. La última pregunta sería, ¿cuál es el proceso evaluativo que tiene con los estudiantes para reconocer su progreso y avance en torno a los conocimientos y temas planteados para cualquier asignatura del plan de estudios? Pues esa es la misma evaluación que dijimos anteriormente. Entonces, todos los días se les califica lo que se hace en el salón. Se hacen evaluación escrita y evaluaciones orales por tema que se termine en cada área, y al final del periodo se hace una evaluación general. Okay. Listo, mi profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Qué estrategias se utilizan para desarrollar habilidades prácticas en los estudiantes de básica primaria? Buenas tardes. Para el desarrollo de habilidades en los estudiantes se utilizan estrategias prácticas como juegos con propósito pedagógico, no meramente por diversión, actividades donde se involucra o se pretende que los estudiantes tengan la capacidad de extraer información de diferentes medios, como son los videos, los textos e imágenes, para que posteriormente tengan la oportunidad de plasmar dicha información en organizadores de información como son los mapas conceptuales, cuadros comparativos u organigramas. Estas son habilidades que ya requieren un poco más de capacidades de los estudiantes para que puedan sintetizarla y organizarla. ¿Cómo se fomenta la autonomía del estudiante en el contexto rural? Bueno, la autonomía de los estudiantes del sector rural se fomenta de la misma manera que en el sector urbano. Desde el colegio pues se abren los espacios para que los estudiantes puedan participar. Una de estas actividades es el gobierno escolar, pues donde los estudiantes tienen la capacidad de tomar decisiones para elegir a sus representantes y también tienen la oportunidad de ser elegidos como representantes. Otra de las actividades es el trabajo colaborativo que se implementa en cada aula de clase, donde se le permite también a los estudiantes organizar sus exposiciones con creatividad de acuerdo a sus posibilidades. Además, pues el colegio hace grandes esfuerzos y los docentes hacemos grandes esfuerzos para respetar los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. De esta manera, pues se les fomenta la autonomía y se les hace entender que son seres únicos. Tercero, ¿qué estrategia se utiliza para fomentar la curiosidad y la exploración de los niños? Bueno, para fomentar la curiosidad y la exploración de los niños, se plantean estrategias donde son ellos quienes formulan preguntas,
también dan respuestas a dichas preguntas con base en sus conocimientos previos, para que posteriormente puedan contrastarlas y generar un nuevo conocimiento. Pues también en algunas aulas o la mayoría de los profesores nos preocupamos por organizar experimentos sencillos que lleven a la formulación y comprobación de hipótesis. Esta es una de las estrategias pues, más adecuadas para fomentar la curiosidad en los estudiantes. Cuarto, ¿qué es el aprendizaje por proyectos y cómo se aplica? Bueno, en este punto me gustaría hacer claridad en que en nuestra institución no aplicamos el aprendizaje por proyectos, sino el aprendizaje significativo, el cual tiene como propósito que las actividades a desarrollar generen impacto o cobren significado para el estudiante y de esta manera se genera la apropiación de conocimiento. Este se aplica por medio de actividades llamativas y el estudiante siempre conoce cómo se pueden aplicar en la cotidianidad. Cuando él tiene la claridad de para qué le va a servir ese conocimiento en la vida cotidiana, pues va a ser más fácil que él se apropie de él. Quinto, cómo se utilizan las tecnologías de la información y la comunicación en el aula del contexto rural. Eh, pues afortunadamente la institución cuenta con recursos tecnológicos que aunque no son suficientes, sí permite que los estudiantes puedan acceder a las nuevas tecnologías por medio de actividades que van enfocadas al desarrollo del pensamiento computacional a través de la programación por bloques en la primaria. Ese ha sido uno de los cambios que se ha hecho en el área de tecnología, donde nos hemos enfocado en desarrollar en los estudiantes el pensamiento computacional. Además, para el desarrollo de las clases, los profesores utilizamos actividades interactivas, programas para crear evaluaciones y diferente material audiovisual como son videos, podcasts y diferentes herramientas que ofrece hoy en día el Internet para poder llevar a los estudiantes actividades llamativas y que vayan acorde a lo que está pidiendo la modernidad y los avances Bueno, tecnológicos. en cuanto a las estrategias que utilizamos para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes, pues hay que tener en cuenta que nosotros tenemos formación en el programa Todos Aprender del Ministerio y siempre tenemos en cuenta, gracias a ese programa que nos enseñó, los niveles de lectura en los estudiantes. Empezamos por el nivel literal, después el nivel diferencial y lo último pues es la lectura crítica y eso le enfocamos al pensamiento crítico. Entonces, siempre que un estudiante tiene la oportunidad de hacer un proceso de lectura, de escritura o de producción, partimos de esos niveles de lectura, ¿no? Que ellos entiendan primero literalmente qué es lo que queremos, cuál es el objetivo que dice ahí, que puedan analizar, que puedan deducir y finalmente pueden hacer su propio criterio, su propio concepto. También utilizamos el pensamiento computacional, tenemos muy claro que es una de las estrategias que más nos ayudan a que los estudiantes analicen mejor, tomen sus propias decisiones y puedan tener ese criterio al momento de hacer sus ideas y sus pensamientos. También utilizamos estrategias de búsqueda y de organización de información para que ellos, como les digo, puedan tener esa capacidad de discernir qué está bien, o sea, qué necesitan, qué información requieren, qué información les sirve y qué otra información no es relevante. Bueno, ¿cómo se organiza el espacio físico para fomentar el aprendizaje colaborativo? Como les decía, nosotros tenemos, gracias al programa de Todos Aprender, una formación muy sólida y el trabajo colaborativo hace parte de nuestras rutinas de clase, es decir, es común hacer trabajo colaborativo en este colegio, en primaria. Trabajamos individualmente y trabajamos de forma colaborativa, asignándole roles a los estudiantes, trabajando grupos de 3 o de 4 máximo, y rotamos esos grupos para que siempre los estudiantes se acostumbren a trabajar con personas diferentes, también teniendo en cuenta que debemos prepararlos para su vida adulta. Entonces el salón siempre está dispuesto para trabajo individual, que es lo más habitual, y cuando hacemos trabajo en grupo,
asignamos roles con diferentes actividades, con papelitos, con números, y los vamos rotando de acuerdo a lo que cada docente considere, cada mes, cada 2 meses o cada semana, para lo que les comentaba, que se acostumbren todos. En cuanto a las estrategias que utilizamos para involucrar a la comunidad local en actividades pedagógicas y culturales, utilizamos celebraciones especiales. Por ejemplo, el Día de la Familia, las izadas de bandera, el Día del Amor y la Amistad. También tenemos muy claro que las escuelas de padres son un apoyo grandísimo, sobre todo para los papás que están muy involucrados en el proceso académico de sus hijos, ¿no? Hay unos que realmente no hay manera de hacerlos llegar al colegio por diferentes razones. Entonces nos enfocamos en esos que sí pueden y tienen la voluntad de hacerlo a través de eso, de actividades donde podamos vincular y fortalecer esas relaciones entre familia y colegio, y principalmente entre padres e hijos. Bueno, en cuanto a los instrumentos de evaluación que se utilizan para medir el logro de competencias, así como el aprendizaje que adquieren los estudiantes, tenemos varias estrategias. Nosotros utilizamos siempre la evaluación formativa, donde trabajamos diferentes instrumentos como las listas de chequeo, las rúbricas. En mi caso, que tengo grado quinto, utilizo mucho las rúbricas para el trabajo donde los estudiantes hacen exposiciones orales o donde tienen que entregar un trabajo escrito, para que ellos tengan muy claro cuáles son esos criterios que se les van a evaluar y que ellos tengan claridad sobre los objetivos, las metas de aprendizaje y qué es lo que a ellos les corresponde hacer. Evaluamos los procesos, hacemos trabajo en clase, tanto individual como grupal, y esos trabajos en clase también son valorados. Obviamente seguimos haciendo evaluaciones escritas, sobre todo en la parte individual, y utilizamos mucho la retroalimentación, hasta con las tareas. Entonces dejamos una tarea, la tarea no hace parte del proceso evaluativo, pero sí formativo. Entonces revisamos que el cumplimiento, la tarea, los criterios son el cumplimiento, la responsabilidad, el orden. El contenido ya es diferente porque hacemos retroalimentación en clase para evidenciar si sí les quedó bien o no les quedó bien. Yo les digo a mis estudiantes, en el caso de las tareas, la nota no es, o la calificación no es si usted hizo o no hizo la tarea. Claro que hace parte del criterio, pero la parte formativa viene cuando hacemos la retroalimentación y ellos pueden decir, me quedó bien o me quedó mal, o ahí fue donde no entendí. Entonces es un refuerzo que se deja para la casa, de tal manera que en el colegio podamos solucionar posibles dudas de nuestros estudiantes. Estrategias que utilizamos para abordar las dificultades de aprendizaje. Bueno, nos apoyamos mucho en el DUA, en el diseño universal del aprendizaje. Nosotras en primaria, sobre todo en los grados cuarto y quinto, utilizamos mucho los recursos interactivos, porque tenemos, gracias a Dios, la fortuna de contar con nuestros salones con pantallas digitales que nos favorecen esas actividades interactivas. Tratamos de que en nuestras planeaciones y en nuestra ejecución de clases podamos atender los diferentes estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces tenemos estudiantes que son más auditivos que visuales, o viceversa, o tenemos estudiantes que son más kinestésicos, o que su estilo de aprendizaje es más pasivo. Otros son más activos, otros aprenden mejor haciéndolo mucho más significativo, como es nuestro modelo pedagógico, y eso lo logramos a través de experiencias. Entonces para eso utilizamos el DUA. Tratamos de que cada tema, cada actividad, cada competencia que nos proponemos desarrollar tenga diferentes estrategias donde podamos atender diversos estilos de aprendizaje. Nos preguntan que si el proceso evaluativo con el proceso evaluativo los estudiantes reconocen su progreso y el avance. Sí,
Sí, porque nosotros somos muy dados a darles a conocer siempre a los estudiantes. Aquí acostumbramos a que a principio de bimestre cada una de nosotras en primaria le entrega a nuestros estudiantes una lista una lista de qué competencias queremos lograr durante el bimestre, enfocada en los contenidos temáticos también, pero también cuando les explicamos, se los explicamos a modo de competencia. Me explico. Entonces, si nuestro tema va a ser los números fraccionarios y suma, operaciones con números fraccionarios, la competencia y una de las competencias que queremos lograr es que ellos comprendan el algoritmo de la suma, la resta, la multiplicación, la división, lo apliquen con los números fraccionarios y que además de todo puedan resolver situaciones problema con estos números. Entonces a ellos siempre les hacemos énfasis. Vamos a trabajar este tema y al final, cuando terminemos, ustedes tienen que ser capaces de. Entonces siempre les damos a conocer antes qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, el objetivo que queremos lograr, la meta, para poderles explicar a ellos mejor. Hacemos retroalimentación siempre, todas las actividades, y hacemos planes de mejoramiento. Ellos siempre están al tanto de cómo es su progreso, cómo van, qué requieren, y gracias a las retroalimentaciones podemos hacer refuerzos para que entre menos dudas tengan y mejor adquisición tenga el aprendizaje, pues va a ser un beneficio tanto para ellos como para nosotros. Muchísimas gracias.